Bienvenidos a Turismo Cars Podcast. Hoy, con bastante retraso, os publicamos la videoprueba del FSK 600, el último sub que el burgalés Grupo Invicta ha importado en España bajo la marca china de FSK. Un sub que de momento complementa al un poco más antiguo y con el cual comparte mucho 580, aunque puede ser su sucesor. Os vamos a dar ahora sus claves. Hola, Olita, vecinito. ¿Pero esto qué es? Los coches a lo loco. No voy a dimitir. Con o sin retraso vamos a continuar siempre con la misma estructura y vamos a analizar primero el diseño de este DFSK 600. Un diseño curiosete, por decirlo de alguna manera, porque tenemos rasgos muy chinos, en el sentido de que tenemos una gran parrilla frontal muy similar a la de algunos modelos de Lexus. Ahí ya vemos un poco de inspiración tal vez, y bueno, unos faros delanteros que probablemente sean lo más original del conjunto del vehículo. La zona lateral muy similar a la de 580, un sub de líneas fluidas, tal vez las llantas le quedan un poco pequeñas y los pasos de rueda, la verdad, están bastante marcados. ¿No? Los plásticos no tanto, pero más las líneas de la carrocería, sí hay un poco, sí que se desmarca del conjunto exterior, por decir, del resto del conjunto, por decirlo de alguna manera. Y en la parte trasera pues tenemos un diseño bastante simplón y bastante chino, con unos pilotos traseros unidos entre sí mediante una barra LED, y también ahí abajo vemos unos desagradables tubos de escape falsos. Toca hablar de dimensiones pues que se mantienen muy por la línea de su antecesor 580, a lo mejor crece un poco en cotas, con 4 metros 72 centímetros de largo, 1,86 m de ancho, y es un coche bastante alto, con 1,71 m de altura. La distancia entre ejes generosa de 2 metros 78 centímetros. Y toca hablar de maletero, un maletero bastante perjudicado, lo vamos a llamar, porque bueno, la cifra con 7 plazas útiles debe ser bastante pequeña, ¿vale? De hecho, no hemos sido capaces de encontrar el dato, ¿vale? Si alguien lo encuentra, perfecto. Pero con 5 plazas sí que tenemos 465 litros, que para un sub así de grande, pues se va quedando bastante corto, y 1.432 litros si abatimos los asientos traseros. En general es un maletero que deja un sabor muy agridulce, a pesar de que sus formas son, en líneas generales, bastante cúbicas y bastante aprovechables. De vista dirías que tiene alrededor de 650 litros, pero desafortunadamente no es así. Puede ser por homologaciones chinas que cambien un poco las cifras, o porque a veces pasa porque los litros, aunque parezca que no son muy universales. Hay los litros de agua o los litros VDA, y eso la verdad marea bastante, por lo que de momento, si nos basamos en los números, pues una basura de maletero. ¿Y el interior qué tal? Pues muy interior de FSK. Y me explico. En líneas generales tenemos un diseño más actual. El 580 al final y al cabo se lanzó en China en el año 2016 y era un coche muy de los años 2005-2010 en cuanto a digamos, forma, diseño del interior. Este nuevo 600, esta nueva gama, pues sí que viene un poco más remozada en esos sentidos, porque vemos dos grandes pantallas, un cuadro de instrumentos digital y una completa pantalla táctil, ¿vale? Unidos. Además, el volante, pues, tiene un diseño más actual, con dos radios y no muy redondo, y en general, pues bueno, las calidades sí que tenemos un poco más de calidad que por ejemplo en su predecesor,
el 580, aunque continúan siendo calidades bastante justitas, pero bueno, de momento pues diríamos que van poco a poco, pero van mejorando. La segunda fila de asientos pues es bastante espaciosa, no sería lo más destacable del vehículo, tal vez. Sí que tenemos amenidades como por ejemplo un reposabrazos, pero sí, son unas buenas plazas traseras, hay que admitirlo, podrían ser mejores, pero la sorpresa está en la tercera fila de asientos, donde sorprende que en un vehículo de este tipo haya bastante espacio, más del esperado. Por eso el maletero con 7 plazas útiles en estos vehículos siempre es muy contenido, pero en este aún más. Y estas plazas, pues la verdad, lo demuestran sí y lo denotan. ¿Y cómo se lleva este DFSK 600? Pues la verdad, continúa siendo un sub chino que barquea mucho en ciudad, pues sí, te sirve para ir de punto A a punto B. Tal vez aparcar en cordón no será lo más fácil del mundo, considerando las dimensiones del vehículo, y además no sé si puedes tener tantos privilegios porque no se vende, al menos de momento, una versión GLP con la que puedas conseguir la etiqueta Eco. De momento te conformas con la etiqueta C. Buscándole las cosquillas en carreteras secundarias, pues practicando una conducción deportiva, pues vemos que se queda algo corto. Sí, tiene 184 caballos de potencia, una cifra muy similar al Omoda 5 de 2024. Y pues, ¿qué podemos decir? Con esta carrocería, más bien, este motor 1500 se le queda bastante corto. Y mira que es de origen Mitsubishi, debería ser un motor bueno, ¿vale? No tiene muchas historias, es bastante simple, aunque sí que lleva turbo. Pero es un motor bastante perezoso, y a eso si le sumas que el coche también es bastante perezoso a la hora de hacer las curvas, y en general también la dirección es muy blanda, pues al final tienes un coche que transmite entre nada y menos. Es un coche que te está diciendo a gritos: ve tranquilo. Para eso haberte comprado un Peugeot 106 y haberlo preparado tú, macho, que no te enteras. Y bueno, si nos vamos en autopista, pues aquí es donde más se afecta el ahogamiento del motor 1500 de origen Mitsubishi. Si vas solo, bien, pero cada vez si le vas cargando un poco más, pues te vas a quedar un poco corto, a pesar de que la cifra de potencia es bastante considerable, 184 caballos. La verdad, hay que decirlo, es un coche cómodo, aunque en otros aspectos pues falta un poco de chicha. Pero este DFSK 600 no viene solo al mercado español. Viene otro compañero, el DFSK E5, que es básicamente el mismo coche, pero en versión híbrida enchufable. Cambia la estética exterior. Tenemos una parrilla delantera a priori más original. Eso sí, el logo es el de la gama Landian, si no me equivoco, que se vende en China, no es el de DFSK que conocemos. Y bueno, en general, la parte lateral, pues prescindimos de los pasos de rueda en negro, están pintados ahora el color de la carrocería, y en la parte trasera, pues prescindimos de los escapes falsos. Entonces, a priori es un coche que nos gusta más estéticamente, porque es un poco más original que el DFSK 600. Y las dimensiones, pues crecen 4,76 m de largo, crece 4 centímetros, y las otras cotas son prácticamente iguales. ¿De dónde están esos 4 centímetros? Probablemente en el parachoques delantero, ¿vale? Y en general el interior del DFSK E5 pues es prácticamente igual. Tenemos, en lugar del logo de DFSK, tenemos el logo de la gama
Landian eléctrica que se vende en China. Sería un detalle a considerar, a mejorar. Y en cuanto a las cotas, pues el maletero, bueno, aquí sí que nos declaran 187 litros de capacidad mínima usando las 3 filas de asientos, ¿vale? Así que lo hemos encontrado aquí, no sé por qué en el DFSK 600 no, el resto de cotas iguales. Y en cuanto a comportamiento dinámico, pues es un poco más silencioso, y en carreteras secundarias pues sí que tenemos parte de ese plus eléctrico y un poco también en autopista, aunque aún hay bastante trabajo por hacer. Y toca hablar de dinero. ¿Hace falta ser Amancio Ortega, Lawrence Stroll o Elon Musk para comprar un DFSK 600 o E5? Pues la verdad, parte desde los 28.499 euros al contado el DFSK 600 y el E5 desde 35.449. Aunque si financias y te acoges a un montón de campañas de la marca, te puedes hacer con un DFSK 600 desde 25.499 euros y por 500 más con su homóloga versión híbrida enchufable, ¿vale? Financiando con la financiera CA Autobank, Crédit Agricole, Autobank. Entonces se posicionan así como unos de los subs 7 plazas más económicos del mercado. Hay más o menos rondando con el Evo 7, y si nos vamos a las alternativas de SWM, pues esas sí que son algo más económicas. Y a modo de conclusión, ¿recomendamos el DFSK 600? No tiene mucho más que ofrecer que el DFSK 580, que aún sigue a la venta y está unos cuantos miles de euros más barato. Aunque eso sí, el motor del 580 tiene 145 caballos y es aún más perezoso, ¿vale? Eso sí que hay que tenerlo en cuenta. Pero en el resto de apartados, si por ejemplo vas a usar bastante el coche por ciudad, cosa rara, pues mejor el 580, ¿no? En cambio, el E5 sí que nos parece una opción recomendable, aunque eso suponga sacrificar bastante el tema de la postventa, porque sí tenemos bastantes cosas de origen Mitsubishi, pero la parte eléctrica ahí sí le pasa algo. Entonces hay que cruzar bastante los dedos si elegimos tanto el DFSK 600 como el E5. ¡Nos vemos!